Buenos días y bendigamos a ser en el libro de Job, capítulo 31 ya. El pasaje se llama Job afirma su integridad. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo puede ser yo mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios. Y que heredad el omnipotente desde las alturas. Entonces aquí pareciera que Job confiesa de una forma muy sutil su pecado, uno de sus muchos pecados. Recordemos que al final de su historia, Job da a su esposa y se queda con otra mujer. No se sabe, o sea, no le presta atención si su mujer se muere o simplemente se divorcia. No le presta atención, pero al final sí se queda con otra mujer y tiene más hijos. Entonces, a mi parecer, a mi modo, o sea, lo que me da el texto a entender es que Job lo dice de una manera muy sutil, que él, pues era, sí le gustaba ver mujeres, era mujeriero, era muy rico. Para empezar, era muy rico y eso llama la atención de las mujeres. Y y bueno, parece que Job, de una forma sutil dice que eh, pues sí le gustaba andar de ojo alegre. No hay no hay quebrantamiento para el impío. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Debo con mentira y si mi pie se apresura a engaño. Péseme a Dios en el balance de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo despegó mis manos, entonces aquí pues empieza a decir de una manera muy sutil varios pecados. O sea, lo que me da a entender es que Job está confesando sus pecados de una manera muy sutil. ¿Por qué? Porque pecaba vergüenza. Claro que sí, que da vergüenza decir cuál era tu pecado. Entonces, lo que me puede dar el texto entender que a lo mejor, o sea, también me parece muy tonto empezar a decir una lista de pecados. ¿Como para qué? O sea, lo que me da a entender es que Job estaba confesando sus pecados. A fin de cuentas, él pues entiende que eso está mal y empieza a confesar sus pecados. Recordemos que una de las cosas que nos pide es confesar nuestros pecados, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Siempre yo y otro coma, siempre yo otro coma y se arrancaba mi siembra. Entonces él decía, de hecho esto fue un castigo. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. De hecho, el abuso es otra de las cosas que suceden cuando uno es pecado. El abuso por parte o sea, de las personas es otra de las consecuencias del pecado. El comer mucho y no saciarse, el sembrar mucho y cosechar poco, el trabajar mucho en general y recibir poca productividad es una de las pagas del pecado. Si fue mi corazón engañado acerca de mujeres y estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otro se corven. Porque es maldad e iniquidad que han de hacer las cosas. Qué interesante que al final, como dije, al final de la historia, Job, no sé si se muere su mujer o se divorcia, no recuerdo, pero definitivamente se casa con otra mujer, Job, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces? Porque es fuego que devoraría hasta el lavadón y consumiría toda mi hacienda. Y si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Entonces aquí qué interesante. De hecho, también lo que me gusta mucho de la Biblia es que explica muy bien cuáles son las consecuencias del pecado. Yo me acuerdo que hay un espíritu que se reprenda que se llama, este, son nombres de insectos, tiene nombre de insectos que devoran la ganancia de la gente. Su nombre no me acuerdo, creo que es aquí, a ver si lo encuentro rápido. De hecho, es el último libro de la última página del Antiguo Testamento. A ver si lo encuentro rápidamente. Ajá. Ah, el devorador se llama. Así se llama el espíritu, señor, pero el devorador. Entonces, pues, cree que era nombre de insecto. Entonces, ese espíritu, señor, se llama devorador. Y es lo que empieza a comer la productividad de la gente. O sea, las ganancias de la gente, tu ganancia. O sea, ya separando tus cosas. Tu ganancia te la come el devorador. Que se reprenda.
porque es otra paz de pecado. Y el mismo Job lo dice, porque el fuego quebraría hasta la devoraría, dice. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, con Dios continúa conmigo. Entonces aquí, yo a mi modo de entender las cosas, o sea, lo que el texto da a entender es que aquí Job confiesa todo lo que hizo. Y como le dije desde el principio, Job abusó de sus empleados. Job sí abusó de sus empleados, les pagaba poco, lo hace trabajar mucho, tal vez lo ofendía, cosas así. Dice, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando Dios tenía conmigo. Entonces aquí Job sí abusó durante un lapso pequeño de tiempo de sus siervos, de su gente. Quería yo cuando Dios se levantase y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos puso uno mismo en la matriz. Si estorbé el contento de los pobres, él hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí, si comí mi bocado solo y no comió del huérfano. Entonces aquí mire, si se dan cuenta, poco a poco se va hundiendo Job. Empezó con algo muy simple, andar de ojo alegre. Después empezó a abusar de la gente, empezó a agarrar más de lo que era suyo. Empezó a agarrar más, de verdad, abusaba de sus siervos. Empezó, y aquí empezó a abusar de las viudas, de los más necesitados. Entonces, si se dan cuenta, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. Empezó por poquito y acabó con el abuso de los que menos tienen. Si comí mi bocado solo y no comí del huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Se ha visto que pereciera algunos sin vestido y el menesteroso sin abrigo, sino me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. Se alcé contra el huérfano de mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se quebrado. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendré poder. Entonces aquí sigue hundiéndose Job, sigue hundiéndose en su maldad. O sea, primero hacía cosas que solo afectaban a él, de los alegres. Después empezó a abusar de sus siervos, después empezó a abusar de los que menos tienen, de los más débiles. Y se fue hundiendo. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendré poder. Se puse en el oro mi esperanza y dije, el oro, mi confesor eres tú. Se me alegré de mis riquezas, de que mis riquezas multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Entonces al final de todo eso él confió más en lo que poseía. Confió en el oro, decía, yo tengo mucho, pues no necesito de nadie. Yo tengo mucho, tengo mucha gente, un ejército conmigo. Bueno, no sé exactamente cuántos siervos tenía, pero definitivamente Job tenía muchísimos siervos. De hecho, creo que así lo narra la Biblia, dice que son muchos, no sé si dice un número. Entonces, al final, Job termina de dejar de confiar en Dios y confía más en sus riquezas. Si he mirado el suelo cuando resplandecía la luna, cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Entonces al final de cuentas ya no buscaba a Dios. Eso es lo que me entiende el texto, que al final simplemente dejó de creer en Dios y confió en su riqueza. Se me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado a mi lengua. Pidió una maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se hace CEO de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Entonces, como le dije, en un principio Job se portaba bien, hacía justicia, o sea, primero se portaba bien cumpliendo los mandamientos, luego ayudaba a otros. Sin cubrir como hombre mis transgresiones, escondiendo mi seno mi iniquidad. Aquí hay algo muy interesante, porque el ser humano hace lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Eso es cierto, porque el ser humano comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Por eso, o sea, el ser humano sí no es malo al 100%, sino que es parte bueno y parte malo. Por lo del fruto del prohibido. Porque tuve temor de la gran multitud y menosprecio de las minas me temorizó. Y caí no salí de mi puerta, quien me diera, quien me hiriese. Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me fuera mi proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona.
Yo le contaré el número de mis pasos y con príncipe me presentaría ante él. Y si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si coméis mis sustancias en dinero o afligir a de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos sobre de cebada, aquí tenemos para de Job. Entonces Job empezó confesando sus pecados, empezó diciendo sus pecados y al final, eh, por todo lo que le pasó, al final, o sea, pasó de ser un hombre próspero, rico, a tener nada. Si no solo no tener nada, sino estar enfermo. Y bueno, incluso aquí dice, en lugar de abrojos de trigo me nazcan abrojos. Entonces, ya Dios, cuando uno, de hecho, lo último que pareciera que Job confiesa es que ya no confió en Dios, sino en sus riquezas. Y entonces, cuando eso pasó, cuando confió Job en sus riquezas, porque Job tenía como diez yuntas, es como decir que Job tenía 10 tractores en muchas tierras. Entonces Job confió, tengo muchas tierras, muchos tractores, voy a tener mucha cosecha. Cuando eso pasó en lugar de trigo le nació abrojos, le nació puro monte pues. Y ahí prácticamente acaba el capítulo 31. Bueno, entonces lo último que hizo Job fue, como le dije, de dejar de confiar en Dios y confiar en sus riquezas. Y le nació abrojo, le nació puro monte, cosa que no sirve, pues hierba que no sirve. Y bueno, entonces, de aquí prácticamente termina el capítulo. Espero que haya sido bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo video. Este bendiga.